En aquel tiempo, levantándose María, fue con presa a las montañas, a una ciudad de Judá, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y aconteció que apenas Isabel oyó a saludación de María, un menino exultó en su ventre. E Isabel ficó cheia do Espíritu Santo, y exclamando en alta voz, dice: Bendita es tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. E onde esa minha está dita que a mãe do meu Senhor venha a ter comigo? Porque logo que a voz de tua saudação chegou a meus ouvidos, o menino exultou de alegria no meu ventre. E bienaventurada tu que creístes, porque se han de cumprir as coisas que de parte do Senhor te foram ditas. Então Maria disse: a minha alma glorifica ao Senhor, e o meu espírito exulta em Deus meu Salvador. Dos palabritas sobre el Evangelio que acabamos de leer, que es un hermoso pasaje para refutar a aquellos que promueven el aborto. Vean cómo la Santísima Virgen, cuando cumplimenta a su prima Santa Isabel, que fue la madre de San Juan Bautista, Isabel dice: de solamente escuchar a tu voz, mi menino en el vientre saltó de gozo. O sea, por un lado, como la Virgen santifica solamente con su cumplimiento a San Juan Bautista. O sea, San Juan Bautista fue bautizado en el vientre de su amai por la Virgen Santísima. O sea, fue purificado en el vientre de su amai. Y por otra parte, su prima Santa Isabel profetiza acerca de que bienaventurada tú que creíste. Eso es otra frase también que hace hincapié en la importancia de la fe. Podemos tener 400 virtudes, pero si no tenemos la fe, no tenemos nada. Entonces, ontem precisamente falábamos con uno de vocês que un joven de colegio secundario le dice, falando del tema del aborto, que un menino en el vientre de su mamá es un montón de células. Ah, sí, que es un montón de células. ¿De células de qué? Porque de ahí sale un ser humano en principio. No sale un panqueque, no sale un pedazo de carne y sale un ser humano. O sea, como la gente fica obtusa cuando ese joven, por ejemplo, que dice semejante barbaridad, estaba en el vientre de su madre. ¿Qué era? ¿Un montón de células? Sí, está bien, un montón de células, pero ¿de qué? ¿De macaco, de cocodrilo, de qué? De ser humano. Entonces, lembremos siempre porque está la propaganda que se hace a favor del aborto, que parecería a veces que hasta gente católica ataca el aborto. Apoya el aborto. Y respecto a esto también quería lembrarles, nosotros que rezamos con las intenciones del apostolado de la oración, habrán notado tal vez que estamos a rezar continuamente por el fracaso del globalismo. Y yo no sé si serán nuestras oraciones, pero tal vez habrán ayudado como un granito de arena. Pero hubo dos victorias muy importantes en este tiempo que pasó. Una de las victorias fue precisamente el hecho que en Estados Unidos la Corte de Justicia tiró la legalidad del aborto. Y eso gracias a un juez católico, que se dice católico, o sea, lo manifiesta abiertamente: yo soy católico. Eso por un lado. Después vamos a volver sobre ese tema. Y el otro tema importantísimo, que la Organización Mundial de la Salud, que se había propuesto
que todas las naciones renuncien a su independencia y que en el caso de una pandemia o lo que fuese, sea la Organización Mundial de la Salud, o sea, una institución de tipo internacional en la que diga cómo van a actuar los países, con lo cual los países pierden independencia absolutamente. Y surge todo un continente que se opone a eso. El continente africano se opuso en bloque. Se opuso Brasil, se opuso Rusia, China, la India y no sé qué otro país. Pero todo el continente africano se opone en bloque. Eso fue otro golpe importantísimo. O sea, les digo esto porque a veces parece que hay como un cierto fatalismo, ¿no? No, todo va a ir a peor, todo va a ser peor. No, en fin, Dios permite al demonio trabajar hasta cierto punto. No debemos cansarnos de hacer o bien. No debemos cansarnos de hacer o bien, dice San Pablo. Y por otra parte, volviendo al tema de este juez, que la verdad que es un personaje admirable, el juez que no lembro el sobrenombre, el juez de Estados Unidos que tiró el aborto. Claro, por supuesto, los medios lo lincharon, que es algo que va contra la democracia, que va contra el progreso, o sea que matar inocentes es parte del progreso. Absurdo. Pero él no se mosquea y pronto siguió adelante y muchos estados de Estados Unidos ya han prohibido el aborto directamente. O sea, es un golpe importantísimo y que, no sé, no está previsto en los planes, ¿no? O sea, uno ve que Estados Unidos aparentemente va cada vez a peor y surge una cosa así. Y en España ya están trabajando, y en varios países ya están trabajando para tirar el aborto. Entonces, no nos cansemos de rezar. Y por otra parte, cuando a veces, lembren el caso de este juez, a veces sucede que un católico puede ocupar un lugar X en la sociedad. Y no faltan los que dicen, no te metas, que eso es no, te vas a quemar. Cuando un católico, la divina providencia le pone la situación de actuar públicamente, en lo que fuese, en la justicia, en la economía, en lo que sea, tiene que actuar. Tiene que actuar. Porque precisamente el enemigo lo que quiere es que no actuemos. Porque lo que no hacemos nosotros católicos lo van a hacer ellos, no católicos. Entonces, ojo con ese quietismo que a veces nos invade, ¿no? Y esto lo digo en función de las próximas elecciones, eventualmente, que no sé si las habrá o sí o no, pero a veces la gente dice, no hay que votar, todo es la misma mugre, todo es lo que el demonio quiere que no hagan. Vean lo que pasó en Colombia. 16% de votos sacó el presidente comunista. 46% de la población no votó. Claro. Y el 16% gobierna una nación. Un señor que secuestró gente, mató gente, etcétera, etcétera. Y es presidente de una nación. Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué los católicos no actúan? Los católicos no se mechan. Entonces, no debemos caer en ese quietismo. Indudablemente yo no estoy de acuerdo con la democracia y todas estas cosas, pero es lo que hay, es el sistema por el cual nosotros podemos acceder a poder hacer algo. Mientras no nos implique cometer una falta concreta, nosotros tenemos que actuar en ese punto. Alguien me decía, el caso del juez que hizo eso es una victoria del antiguo presidente Trump de Estados Unidos. Y claro, cuando uno decía algo de Trump, le caían con todo, que no, que es sionista, que esto, que el otro, pero ese señor favoreció a ese juez. Entonces, repito, hagamos nuestras las palabras de San Pablo, no nos cansemos de hacer el bien y cada vez que podamos meternos en el aparato
público, el aparato de la nación, un católico debe meterse y actuar católicamente. Que estos dos ejemplos nos den un aliciente, incluso también en nuestras oraciones. Cuando yo me enteré de esa noticia, especialmente la del aborto, dijimos, bueno, Dios escuchará nuestras Ave Marías, nuestras peticiones, en fin, nuestro terzo. O sea que sigamos rezando para que el globalismo fracase absolutamente. Y para que podamos, con el fracaso del globalismo, poder ver y Dios mediante incluso actuar en una restauración de la Iglesia y de las naciones. Ave María Purísima.